Hola, mi nombre es Sebastián Sica y les doy la bienvenida al podcast de mi blog, Leer a Lacan. La idea de que un analista lacaniano no debe dar sentido al síntoma es en la actualidad, por la fuerza con la que se impuso, uno de los mayores obstáculos para la práctica clínica. Esto proviene de la influencia de un sector de la transmisión universitaria de Lacan, en el que se ha extraído un fragmento del texto de 1974 conocido como La Tercera, no revisado por Lacan, en el que se pregunta: ¿es el psicoanálisis un síntoma? Llamo síntoma a lo que viene de lo real. Esto significa que se presenta como un pececito cuya boca voraz se cierra si se le da de comer sentido. Esta cita se suele mezclar con otro recorte, en este caso del texto Televisión del año 1973, en el que Lacan sostiene que la psicoterapia opera por sugestión y conduce a lo peor. Básicamente es de aquí, de estos fragmentos sin contextuar y a los que por lo tanto no se le piden razones, de donde ha ido tomando forma esta suerte de receta técnica que consiste en la premisa de no dar sentido. Entonces, a lo largo del tiempo, a la manera de un credo religioso, se la fue aceptando como un aforismo que afirmaría una verdad incuestionable, produciendo dos tipos de fenómenos. O bien un conjunto de colegas psicoanalistas que aplican esta premisa llevándola al extremo, lo cual produce una práctica que transcurre en el más absurdo de los sinsentidos, como si el análisis se tratara de una asociación libre mutua, es decir, la de quien consulta, pero también la del psicoanalista, que juega con las palabras como un poeta surrealista, quién sabe con qué objetivo. O bien produce otra clase de práctica en la que el analista, si pretende hacer recortes del material, si retoma los dichos, si hace referencias a la historia, si marca repeticiones, si puntúa un posicionamiento subjetivo que se reitera en todas las escenas, o simplemente si el psicoanalista habla, entonces este analista en cuestión termina por creer en silencio, casi avergonzado, que su práctica no es psicoanálisis, que es una psicoterapia de la que mejor sería no hablar con los colegas para no ser desacreditado, porque estaría engordando el síntoma como un pececito y llevando a lo peor. Por otro lado, esta situación bastante instalada convive con un hecho paradojal. En muchas instituciones psicoanalíticas existe el procedimiento del pase, que, como ustedes saben, consiste en que quienes así lo quieren pueden dar testimonio de su recorrido analítico. Ahora bien, en general, estas son instituciones en las que se predica la receta del sinsentido. Pero esto lleva directamente a una paradoja absoluta, porque alguien que se ponga a relatar como testimonio lo que sucedió en su análisis, ¿no habría estado dotando de sentido a sus síntomas, por más lacaniano que haya sido su analista? Es por eso que hoy quería compartir con ustedes aquello que sería la explicación del propio Lacan sobre el asunto, una especie de desambiguación sobre los conceptos de sentido, significación y saber. Es decir, lo que les propongo es que hay en la teoría de Lacan una serie de términos que permitirían tomar una posición sobre el tema tan controversial del sentido o del sinsentido en la clínica. En primer lugar, es interesante poner de relieve que hay otro fragmento del propio Lacan, de la misma época que los citados por los universitarios, que se opone a esta idea de no dar sentido. Es lo que va a declarar en el texto El atolondradicho de 1972, donde Lacan dice: la interpretación es sentido y va contra la significación. Esto lo van a encontrar en la página 505 de Otros Escritos. Y esto, nuestro autor, lo dice luego de afirmar que hay una diferencia entre sentido y significación. Es decir, que para Lacan la interpretación produce sentido, lo cual es un efecto que va en contra de la significación.
En este escrito, el atolondradicho, Lacan no aclara suficientemente la diferencia entre sentido y significación, pero sí lo va a hacer 4 años después, en el transcurso del Seminario 24, Linsú, que es lo que en definitiva quería compartir con ustedes como lectura, porque me da la impresión que sin forzar nada, es Lacan mismo quien brinda claridad sobre estos términos. Recordemos que en el Seminario 24, Lacan va a proponer ni más ni menos que cambiar el nombre del inconsciente freudiano por el neologismo en francés "invenu", que podría traducirse como un equívoco, acentuando así la duplicidad de sentido propia del significante. Así es que en la sesión del 15 de marzo de 1977, Lacan dice: "Cuando hablé de palabra plena y palabra vacía, voy a aclararlo ahora. La palabra plena es una palabra plena de sentido, mientras que la palabra vacía es una que no tiene más que significación. Una palabra está plena de sentido", agrega Lacan, "porque parte de la duplicidad. Es porque el término tiene doble sentido. Pero la poesía, cuando fracasa, es justamente por no tener más que significación". Hasta aquí la cita. Y lo que afirma Lacan es clarísimo. Esta idea de duplicidad es la que da la clave, es decir, la significación es lo que carece de duplicidad. La significación es propia del signo, lo que significa algo para alguien, pero sin lugar al equívoco. Mientras que el registro del sentido es donde resuena la duplicidad, el doble sentido, dice Lacan. Por eso es que desde esta diferencia se entiende la afirmación que leíamos de El atolondradicho, donde Lacan dice que la interpretación es sentido y va contra la significación, porque la interpretación abre a la duplicidad, ilumina, señala otro sentido a lo dicho, abre a la otra escena. Con lo cual, establecer la diferencia entre estos dos términos es fundamental. El analista produce olas de sentido, intenta producir quiebres en los nudos de significación cristalizados con los que alguien consulta, articulando o señalando una otra cosa, pero a condición de situarse desde la perspectiva de lo particular del caso. ¿Qué quiere decir esto? Justamente en el Seminario 11 es que Lacan afirma que la interpretación no está abierta a todos los sentidos. Esto lo van a encontrar en la sesión titulada "De la interpretación a la transferencia". Allí Lacan plantea que el deseo del otro, en otros términos, el texto discursivo ofertado al sujeto desde el lugar del otro histórico, presenta un estatuto de determinación sobre el sujeto. Así lo dice Lacan. El deseo del otro le da a la relación del sujeto con el inconsciente un valor determinado. Es decir, que la discursiva del otro histórico opera como un texto que ocupa un lugar de determinación en la constitución subjetiva. Uno podría constatar que esta es una idea muy coherente en cuanto a la articulación con los demás conceptos de la teoría, porque Lacan también sostiene que es el fantasma, como axioma y como respuesta al deseo del otro, aquello que brinda las coordenadas de la significación para el sujeto. Es decir, lo que produce un cierre de la significación en la cadena significante. Esta idea Lacan la desarrolla en el escrito Subversión del sujeto y dialéctica del deseo, cuando dice que el fantasma es índice de una significación absoluta, lo que significa que para el sujeto habrá ciertas significaciones inconmovibles que operan a la manera de una axiomática incuestionable. Por lo tanto, se supone que un análisis va a producir alguna conmoción en esa significación absoluta provista por el fantasma, y esto mediante la introducción del equívoco, de la duplicidad, es decir, lo que Lacan designa como efectos de sentido. Por lo tanto, lo que alguien estaba convencido de que era de una manera, por algún señalamiento, por algún juego de palabras, por alguna articulación o lectura por parte del analista, se revela que no había tal significación fija. Por lo tanto, si seguimos esta lógica mínima que implica la diferencia entre efecto de sentido y significación, podríamos decir
que el quiebre de la significación se podrá producir en un análisis tanto a partir de la polifonía de un término, de la ambigüedad de una palabra que puede aludir a otra cosa que lo dicho, como así también sobre teorías enteras sobre la historia o acerca de las acciones u omisiones de quienes ocuparon el lugar del otro con las que el analizante llega a la consulta. Es el analista el que parte de suponer esa otra cosa y la pone a jugar en el discurso, pero, como afirma Lacan, no será cualquier otra cosa. No es una asociación libre por parte del analista, sino una articulación en relación a la función estructural del deseo del otro para determinado sujeto, lo que tendrá el valor de constituirse como la otra escena del relato del analizante. En el álgebra lacaniana podríamos decir que el relato analizante sería un S1 respecto del cual el discurso del otro histórico sería el S2. Por otro lado, es cierto y hay que admitir que es el propio Lacan el que promovió el malentendido alrededor de la noción de sentido y de su lugar en la práctica clínica, porque francamente lo utilizó de forma distinta en distintos lugares de su enseñanza. Por eso, retomando lo que decía al principio sobre los testimonios del fin de análisis, ¿cómo se podría conceptualizar esa práctica? Para que la teoría guarde una cierta coherencia interna, habría que agregar a la diferencia entre sentido y significación un tercer término que se conjuga, el término saber. Este término es referido por Lacan al saber inconsciente, el inconsciente como un saber particular que tendrá que escribirse en un análisis. Porque si se sostiene la premisa de no dar sentido al síntoma, sin hacer un trabajo de precisión terminológica sobre el alcance que el propio Lacan le otorga a la noción de sentido, y por lo tanto se llevan los análisis al puro sinsentido de la asociación libre mutua, el analista nunca estaría en posición de apuntar en su operatoria a que el saber inconsciente tome la dimensión de letra. El saber inconsciente es para Lacan un precipitado de los efectos de sentido, de las rupturas de significación producidas por el análisis, pero no es algo que se produzca por sí solo. El analista tiene que tener como horizonte la escritura y el establecimiento de ese saber inconsciente que presenta para cada caso el estatuto de una verdad. Dicho de otro modo, para Lacan, una de las metas del análisis es la escritura del libreto fantasmático, lo cual será una empresa imposible si no se trabaja sobre la historia. Y este trabajo no es de ningún modo equivalente a dar sentido al síntoma. No hay que olvidar que cuando nuestro autor propone la estructura de los 4 discursos, en el discurso analítico sitúa el saber en el lugar de la verdad. Es decir, que habrá una verdad particular que se irá escribiendo en el transcurso del análisis y que toma la forma de un saber, lo cual en definitiva es lo que brinda el material para el testimonio del pase. Si alguien puede testimoniar el precipitado de un análisis, esto tendrá el estatuto de un saber en tanto verdad particular. Entonces, dado que Lacan parte de una concepción del sujeto que se articula con el lugar del otro, la escritura del texto fantasmático no será sin una referencia a la discursiva del deseo del otro. Y justamente, esa escritura del saber inconsciente estará posibilitada por la maniobra del analista sobre el sentido y la significación, al producir quiebres en la significación, promoviendo efectos de duplicidad de sentido sobre los dichos. Por ejemplo, alguien consulta por los conflictos que le acarrea determinada escena y está convencido de que es una situación inédita en su vida, pero luego podrá revelarse que presenta la misma estructura que la relación con alguna figura del otro, y esa conexión no es algo que pueda o que deba producirse por sí misma. En lo personal, considero que en los ámbitos de formación en los que los colegas analistas predican el sinsentido como la marca registrada de la práctica lacaniana, se ha hecho una verdadera operación de forclusión
sobre la idea del inconsciente como un saber no sabido. Y de este modo se confunden las nociones de sentido con la de significación. Porque bajo el argumento de que en la última enseñanza Lacan habría sostenido la idea de un inconsciente real, la cual, si bien el autor la mencionó, no lo hizo con la significación que quiso darle Jacques-Alain Miller, cosa que es fácil de constatar si se leen los textos lacanianos originales. Bajo el argumento entonces de que Lacan había comenzado a utilizar la idea de inconsciente real, se ha pretendido rebajar la noción de saber inconsciente a una supuesta versión menor y superada. Pero esto conduce a quienes sostienen la práctica del sinsentido a esa paradoja que señalábamos, es decir, a no poder justificar al mismo tiempo la idea de no dar sentido al síntoma y los testimonios del pase, porque son dos cosas que no podrían coexistir. Si según su lectura no hay que dar sentido al síntoma, no habría nada para relatar como recorrido analítico. De aquí proviene entonces la importancia, según mi perspectiva, de recuperar la noción de saber inconsciente, porque habilita una práctica que apunta a ser letra del significante, a establecer y a dejar establecido en el transcurso del análisis la escritura del tejido significante del discurso del otro en relación al cual se posicionó el sujeto. De hecho, es lo que Lacan dice abiertamente en varios lugares de su enseñanza, no que el análisis transcurre en el sinsentido, sino por el contrario, que le brinda al analizante una ganancia de saber. Por ejemplo, en la introducción a la edición alemana de un primer volumen de los escritos, publicado en Otros Escritos, en la página 583, ustedes van a encontrar que Lacan dice: la experiencia de un análisis hace entrega al analizante del sentido de sus síntomas. A esto me refería hoy cuando decía que Lacan contribuyó al malentendido, porque aquí utiliza sentido no como efecto de sentido, sino como el saber que se escribe a lo largo del análisis. Algo similar declara en el seminario 23, en la sesión titulada Joyce y el enigma del zorro, cuando dice en la página 70 de la versión de Paidós: se trata de un empalme de lo imaginario con el saber inconsciente. Todo esto para obtener un sentido, lo que es objeto de la respuesta del analista a lo que el analizante expone a lo largo de su síntoma. Por lo tanto, podríamos decir que lo que propone Lacan no es no dar sentido, sino más bien no dar significación al síntoma, porque de lo que se trata es de construir el saber inconsciente como letra. Hasta la próxima.